Bienvenidos a esta segunda parte del caso Palmieri, un crimen que estremeció en la década de los 80 por toda la connotación que tuvo y quienes estuvieron detrás del asesinato. En el capítulo anterior vimos qué fue lo que sucedió en aquel momento, cómo tomaron a Mario Luis por secuestro y qué es lo que se presumía dentro de rumores en aquel momento. En esta segunda parte vamos a contar evidentemente cómo se fue desarrollando ese plagio y el desenlace que todos ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que ocurrió, mejor dicho, en aquel primer capítulo para refrescar la memoria? Vean. Era el 22 de marzo del año 1982, cuando por fin terminó de marcar su hoja con respuestas, dejó el aula del curso B del cuarto año y caminó hacia la dirección. Había recibido una llamada. Supuestamente su madre tenía problemas de salud y necesitaba que Mario Luis vaya junto a él. Esa llamada, le dicen que su padre sufrió un accidente y la persona que llama se hace pasar por el arquitecto Fiore Canata. Lo dejaron ir con la advertencia de que al día siguiente trajera un justificativo firmado por su padre. Lo que no sabían era que el adolescente nunca iba a volver a pisar la institución. Cada minuto, cada hora que transcurría, era para la familia Palmieri de Finis una daga en el medio mismo del pecho. Rafael Palmieri y Ana María de Finis no se cansaban de acudir a los medios radiales, televisivos y escritos para implorar clemencia. A la ciudadanía pedían repetidamente ayuda para encontrar a su muchacho. Fue todo un drama en esa época, porque nunca había ocurrido algo así, y menos en plena dictadura. Urbanización en La Pachal, sin duda era la clave dentro de esta investigación para dar con el asesino. Y ese era el sospechoso que tenía a disposición el conocimiento de la zona donde tenía que dejar el cuerpo. Y era en el barrio Maramburé, donde todo esto era un bosque. Él vivía a 2,5 kilómetros más o menos de aquí y ese era La Pachal. Una persona que conocía el lugar, donde creía que el hecho de que no hayan pobladores iba a jugar a su favor. Ese era Reinaldo Chamorro. El hombre del La Pachal. Reinaldo Chamorro Chávez nació en la lejana ciudad de Fulgencio Yegros, departamento de Cazapá, en el año 1948. Al llegar a la edad adulta, él y sus hermanos dejaron su natal pueblo y viajaron más de 250 kilómetros hacia la capital del país. Alrededor de esta asentaron a sus familias con la ilusión de darles un mejor porvenir. Reinaldo Eugenio, sin embargo, siempre fue un hombre de poca suerte. Pasó gran parte de sus últimos tiempos como hombre libre buscando la tranquilidad económica, la misma que lo llevó a cometer la locura. Hasta hacía un tiempo trabajaba en el servicio de promoción profesional y a través de este conoció a varios hombres de importante caudal económico. A través de ellos se insertó en un grupo de arquitectos con los cuales empezó a compartir eventos sociales donde conoció detalles de la vida de cada uno de ellos para luego poner en marcha su plan. El vínculo que tenía con la familia es que él había trabajado con el arquitecto Palmieri en el SNPP. En esa época el director del SNPP era el expresidente Luis Ángel González Maqui. Él ahí tuvo contacto con el arquitecto Palmieri, también con el arquitecto Fiore Canata, y formó un vínculo con ellos. Realizaban asados donde generalmente él era el asadero. Y siempre estaba atento a todo, escuchaba conversaciones y de esa forma él pudo acercarse a Mario Luis para llevarlo engañado aquel día. El expediente hablaba de las declaraciones de Chamorro Chávez, también hablaba de sus tendencias sexuales, de su forma de vida, de que no era un hombre muy afortunado en la vida, ¿verdad? Y eso fue al final lo que le llevó a cometer este secuestro, ¿verdad? Y esos expedientes están hoy día en los archivos del terror, donde uno puede acceder a ellos, podía mirar, están las fotografías del caso que son muy fuertes. Y eso fue en parte a lo que yo accedí. Aparte yo pude acceder a otros archivos que los tengo yo, ¿verdad? Que son míos. Y son bastante extensos.
y hablan bastante de la vida de Chamorro Chávez, de lo que él era en esa época, ¿verdad? Él no tenía trabajo, lo echaron del SNPP y en su desesperación pensó en este secuestro, que le salió muy mal, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que él era asador de un grupo de arquitectos, ¿verdad? Y según dice la historia, porque se escribió mucho sobre esto, él ahí conoció a varios arquitectos, entre ellos a Canata, al papá de Mario. Y bueno, ese es supuestamente el nexo donde él comenzó a ver a quién le iba a poder embromar, digamos, y le eligió a los Palmieri y supuestamente él iba a pedir dinero porque supuestamente estaba en la lona. Pues esas son realmente historias. Eso, si bien yo no tengo el expediente, pero sí he leído gran parte, él había dicho eso, él había dicho que era el asador, pero lo demás, los accesorios, fue todo creación del chismerío paraguayo. La policía encontró varias similitudes entre Fiore Canata y el arquitecto Rafael Palmieri, debido a que ambos eran alumnos del Colegio General José Duvigis Díaz. También juntos pasaron por el Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López y juntos también dejaron el Servicio Nacional de Promoción Profesional. Los medios de la época publicaron varias fotografías en las que aparecían juntos los involucrados. En realidad esto sale porque cuando se descubre quién fue el asesino, se le detuvo a toda la familia de Chamorro Chávez, y la familia de Chamorro Chávez comenzó a contar algunas andanzas de él, ¿verdad? Entonces de ahí ellos salen con el tema de la homosexualidad. Pero en realidad el arquitecto Palmieri, ni el arquitecto Fiore Canata, ni Mario Luis, ninguno de ellos era homosexuales. Fue todo un invento del estronismo para detener gente con esa tendencia. Gerardo Chamorro Chávez, uno de sus hermanos, contó a los medios que su hermano, antes de huir, le confesó que su idea era pedir a los familiares de Mario Luis la suma de 7 millones de guaraníes, una suma casi impensable en la época. Bueno, en realidad la idea de Eugenio Chamorro Chávez era secuestrarlo. El problema con el que se encontró fue que cuando llegaron a la casa, Mario Luis se dio cuenta de que algo pasaba. Quiso huir. Y en ese intento de huida de Mario Luis, forcejea con Eugenio Chamorro Chávez, hay una pelea entre ellos y en su desesperación él le pega con un mazo en la cabeza, lo cual le deja inconsciente, se saca el cinturón y lo ahorca. Entonces se le salió de las manos a Eugenio Chamorro Chávez el tema del secuestro. Con la ayuda de algunos contactos, alguna vez trabajó en el Servicio Nacional de Promoción Profesional. Sin embargo, en los últimos tiempos había quedado sin trabajo y no conocía otra forma de conseguir dinero que pidiendo ayuda a sus hermanos. Uno de ellos incluso le había dado a préstamo el coche para que pudiera trabajar de cobrador. Pero Reinaldo era un jugador empedernido, vicio que financiaba con la ayuda que le daban sus hermanos. Contaba a su familia que por días su esposa e hijo nada sabían de él. Salía de la casa y no regresaba. El asesino confesó a sus hermanos que había cometido el crimen y que necesitaba viajar a Buenos Aires lo más pronto posible. Detenido en Buenos Aires, a lo largo y ancho del territorio, la policía extendió la búsqueda, pero Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez no había pista alguna sobre su paradero. Los investigadores rastrearon sus pasos y extendieron hacia el interior del país los operativos. Rumores referían que él mismo se había sacado la vida. La noticia sobre su posible autoeliminación ocupaba lugares privilegiados en los diarios, pero a ciencia cierta nadie sabía qué había pasado de él. Burlar los controles fronterizos en medio de una dictadura fue una tarea fácil para él, pero no por siempre podría lograrlo. Durante 3 años pudo eludir a la justicia hasta que finalmente agentes de la Interpol lo detuvieron en la Argentina. Sí, él escapa, se va a la Argentina, donde está prófugo durante 4 años. En enero del 86 lo atrapa la Interpol en Buenos Aires. Y en aquel momento se hablaba de la pena de muerte para él. Entonces, en esa época ya había una democracia, que el presidente era Raúl Alfonsín, y se lo extraditó con la condición de que no sea ejecutado. Y él es
extraditado en septiembre del 86. Pasaron exactamente 3 años y 10 meses hasta que finalmente en enero de 1986 fue capturado y extraditado en septiembre de ese año. En el 5 de aquel mes y año, el jefe de investigaciones de la policía, Pastor Coronel, informó al presidente de la República, al dictador Alfredo Stroessner Matiauda, sobre el avance de las investigaciones. Los informes sobre el caso se extendían casi cada semana para el Poder Ejecutivo. Uno de aquellos tantos informes elaborados por la policía estronista, el 10 de septiembre de 1986, señalaba que las recientes investigaciones realizadas a partir de las declaraciones de Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez apuntan hacia vinculaciones entre personas de raras tendencias sexuales. En un parte anterior se mencionó, pero en esa oportunidad el mismo Chamorro Chávez se declaró pervertido sexual. El arquitecto Canata. Apenas llegado a territorio nacional, Reinaldo Eugenio fue trasladado hasta la base de investigación de delitos de Asunción, donde se realizaban las más cruentas sesiones de tortura. En ese lugar, la policía lo obligó a inventar una historia. Apenas pisa Paraguay, va a sesión de tortura, donde le dicen exactamente qué tiene que decir y a quién le tiene que implicar. Y en ese momento es en el que él le implica al arquitecto Fiore Canata, que también es detenido después y queda preso en Tacumbú durante 3-4 años hasta que cae la dictadura. Apremiado por los golpes de las picanas eléctricas, confesó ser autor del crimen, pero culpó como autor intelectual del mismo al arquitecto José Fiore Canata. No era un vínculo muy estrecho, pero eran conocidos y eso se sirvió de eso para poder llegar a Mario Luis. No era un amigo, era conocido del arquitecto Palmieri, pero sí era amigo del arquitecto Fiore Canata, con quien creo que fue compañero de colegio. Habían sido compañero de colegio y ese vínculo es lo que al arquitecto Fiore Canata al final termina costándole su libertad, y él fue apresado y a él lo culparon como el actor intelectual del asesinato, pero él era totalmente inocente. Su identidad se manejaba desde la desaparición misma. El secuestrador había mencionado su nombre cuando llamó al colegio para retirarlo. Fueron 17 años de investigación, de recorrer lugares, hablar con personas, acceder a fotografías del caso. Y sí, fueron bastantes años de investigación en los que me llevó a la conclusión de que el caso fue un caso totalmente armado por la dictadura para perjudicarle a muchas personas, entre ellos al arquitecto Fiore Canata. Chamorro Chávez inventó un asado donde supuestamente estaban varios arquitectos, y en una de esas reuniones Mario Luis le encuentra supuestamente a su papá con el arquitecto Fiore Canata, teniendo relaciones íntimas. Entonces el Mario Luis le amenaza a su papá que le va a contar a su mamá, y supuestamente el arquitecto Palmieri decide terminar la relación con el arquitecto Fiore Canata. Pero eso fue un invento de Chamorro Chávez a causa de las torturas que sufrió por el electronismo, ¿verdad? Y él termina implicado en ese caso. Y al terminar implicado, el arquitecto Fiore Canata también sufre torturas, también es torturado, y él fallece en el 2012 a causa de esas secuelas. Él sufrió bastante y él en ningún momento fue culpable, estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Canata también fue detenido, torturado y trasladado a Tacumbú, donde pasó años sin estar involucrado. Les decía que una investigación lenta puede tener un desenlace negativo. Imagínense ustedes que dentro de toda esa falta de tino dentro de la pesquisa, se tuvo un marco amplísimo de sospechosos. 600 personas investigadas, 600 perfiles que fueron analizados para llegar hasta el autor del hecho, con un trasfondo que tampoco estaba aprobado. Era un rumor que se manejaba dentro del círculo muy cercano y cerrado de la familia de Mario Luis. La persecución.
El asesinato de Mario Luis Palmieri despertó el lado más sanguinario del régimen estronista. Desencadenó una feroz persecución contra quienes la policía consideraba homosexuales. La Policía Nacional, a cargo del general Francisco Alcibiades Brites Borges, y el Departamento de Investigaciones, dirigido por Pastor Miliciades Coronel, realizó por más de un mes redadas y operativos con el único fin de capturar a homosexuales. Esta persecución sistemática y generalizada contra ellos tuvo como único fundamento que el autor de la muerte del muchacho era un homosexual. Para el gobierno fue intolerable la situación y el operativo se centró en perseguir a este pequeño grupo en lugar de encontrar las verdaderas causas del crimen. Era una época en la que no se vivía mucho estos casos, y cuando ocurrió lo de Mario Luis, la dictadura se vio conmocionada y creo que la dictadura quiso quedar como que podía resolver cualquier caso. Entonces inventaron lo que inventaron para perjudicar a muchísima gente que era inocente. Entre ellos, por darte un ejemplo, el arquitecto Pindú también fue perjudicado en su momento. Y una conclusión es que el estronismo era capaz de cualquier cosa con tal de perjudicarle a uno. Aunque vos fueses inocente en ese momento, ellos podían hacer lo que querían contigo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con el arquitecto Fiore Canata. De acuerdo con un informe de la Comisión Verdad y Justicia, en el caso Palmieri la policía manejó al menos 600 nombres de personas acusadas de ser homosexuales como posibles autores o como mínimo cómplices del asesinato. El documento señala además que de todas las detenciones, ninguna se hizo con una orden judicial. Solo se informa de la captura y detención de homosexuales conocidos. Muchísima gente, entre ellos el arquitecto Fiore Canata, gente por el hecho de ser homosexual, fueron detenidos sin ninguna orden judicial, llevados a investigaciones, fueron torturados, muchos de ellos. A lo largo del tiempo, se realizaron varias producciones audiovisuales que reflejaron la situación vivida en aquella época. En el año 2010, Renate Costa presentó su documental Cuchillo de Palo, donde relata el caso de la muerte de su tío Héctor Torres, detenido como sospechoso en el caso Palmieri y de quien poco se hablaba en la familia. Un año después, Ramón González y Diego Bazán lanzaron su corto Caperucita, de eso no se habla, mediante el cual relataron cómo en 1982 la comunidad LGBTI en Paraguay sufrió una segunda gran persecución durante el gobierno de Alfredo Stroessner. En el año 2012, Lía Colombia y Dea Pompa registraron el relato de José Alcides Molina, detenido siendo menor de edad en el caso Palmieri, en su documental Reinas. En la literatura también se plasmó Las fiestas privadas, libro lanzado por Aníbal Barreto en el año 2017. Transcurre dentro del contexto del caso Palmieri, pero en un país imaginario llamada Orengania. Relata el ambiente en que vivió en ese contexto. Durante todo el tiempo de la investigación hubo tropiezos, sin duda, algunas confusiones, pero finalmente llegaron a tribunales ambos, tanto el autor material como el quien creían era intelectual. Reinaldo Ramón Chávez, condenado a 30 años de cárcel, fue el que, según la investigación se entendió, era el que secuestró del Colegio San José a Mario Luis. En el caso del arquitecto Canata, su suerte fue diferente. La condena. Aunque la juzgadora Sociedad Paraguaya de finales de la década de los 80 exigía la pena de muerte estipulada en el artículo 338, su confesión le salvó a Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez de una muerte segura. El criminal conoció su condena el 1 de noviembre de 1988. Los dos acusados por el bestial crimen recibieron como castigo la cárcel, aunque uno de ellos sostuvo su inocencia hasta el final. Como autor del cruento homicidio, Reinaldo Eugenio fue condenado a 30 años de prisión, la máxima pena establecida en aquel tiempo para este tipo de crímenes. La sentencia definitiva salió el 6 de octubre de 1995 tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la primera medida adoptada contra el condenado. Debía cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el 14 de enero del año 2016. Sin embargo,
el 27 de junio del año 2003, fue trasladado de urgencia al antiguo hospital de clínicas que estaba situado en el barrio Sajonia de Asunción, donde una embolia cerebral se llevó su vida. En su primera confesión, Reinaldo implicó como autor moral del secuestro y muerte del muchacho Palmieri al arquitecto José Luis Fiore Canata. A él, un juez investigador, le impuso también condena, pero más leve que su supuesto cómplice. Debía pasar 9 años en prisión y su estancia habría de ser hasta el año 1994. Pero su suerte cambió con el final del gobierno de Alfredo Stroessner Matiauda. Chamorro Chávez nunca habló, nunca contó nada. Después de la caída de la dictadura, él ya no habló y murió así. Él se llevó la verdad a la tumba. Él entonces cumplió su condena y salió libre. No, él estaba aún preso cuando murió. Él todavía no había cumplido con su condena. Él murió en el 2003, como te dije, en el hospital de clínicas, y no, él estaba en cumplimiento de su condena. Sin embargo, de los 9 impuestos, Fiore Canata solo cumplió 5 años. En el año 1993, Reinaldo Eugenio se retractó de su confesión, donde lo implicaba en el asesinato, y nunca se hallaron otras pruebas contra Fiore Canata. Entonces quedó libre. El arquitecto falleció en el año 2012. Aunque la condena fue fuerte, nunca se supo los pormenores de la forma en que realmente Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez mató a Mario Luis Palmieri de Finis. Chamorro Chávez falleció en el 2003 en el hospital de clínicas y se llevó con él toda la verdad a la tumba. Él estaba cumpliendo con la condena y en el 2003, por causa de una embolia cerebral, él fallece en el hospital de clínicas. La autora de Cire Masi la atendió en aquel momento, en el viejo hospital de clínicas de Sajonia. Se creía que el muchacho intentó escapar y él procuró evitarlo atajando su escape con un golpe de mazo en la cabeza. Al darse cuenta que el niño estaba muriendo, tomó un cinto, lo colocó alrededor de su cuello y le sacó la vida. Luego, derramó ácido sulfúrico para que nadie pudiera reconocerlo. Y ahí está prácticamente borrosa las letras que fueron grabadas en esa placa que ya lleva unos 40 años en ese sitio. En realidad, hace muy poco tiempo en este lugar, porque el nicho fue llevado, de hecho, de un sitio a otro cuando todo este barrio comenzó a lotearse. Algunas de esas placas también fueron traídas aquí, en el nicho nuevo de Mario Luis Palmieri, donde algunos vecinos o algunas personas que sintieron o atribuyen a él el milagro le agradecen. Gracias por los milagros, dice una de estas tantas placas que fueron transportadas hasta este sitio. Y de hecho, muchos vecinos creen que Mario es milagroso, que Mario es su ángel. El nicho de Maramburé. Durante los primeros días después del hallazgo del cuerpo de Mario Luis Palmieri, no era raro ver a alguno de los vecinos detenerse a rezar en el lugar donde reposaron los restos durante casi una semana. A los pocos días, de hecho, varios lugareños empezaron a averiguar de quién era el terreno para comprarlo y construir allí una casa al Niño de los Milagros. Allí mismo, levantaron un panteón como pequeño oratorio. No transcurrió siquiera un mes para que personas provenientes de distintos puntos del país acudieran al lugar para encomendarse a él. Muchos aseguraban que no demoraba en hacer milagros. Todos los sábados se rezaba el rosario puntualmente a las 17 horas. 3 mujeres se encargaron de los cuidados del nicho, mientras sus devotos llenaron sus paredes de placas agradeciendo los favores recibidos. Lejos del bárbaro crimen que sufrió el pequeño niño, su recuerdo continúa en el barrio con gracia divina. Hasta hoy día los moradores del barrio Maramburé, antes de arrancar sus rutinas, le dedican un minuto a conversar con aquel milagroso y orarle con entusiasmo. Pero el pequeño nicho ya no se encuentra en el sitio donde originalmente estaba. Su cadáver había sido hallado en tiempos donde aún el monte no permitía diferenciar las calles del límite de los terrenos, y cuando la zona se fue loteando, quedó en el medio mismo del camino. Cuando la municipalidad se dispuso a sacarlo, vecinos se opusieron, entre ellos la señora Nora Cardoso. Siempre, en esta pandemia igual nos juntamos y rezamos acá nosotros. Y esas cosas siempre hicimos.
Ese es mi santo, que cuide por mí, dije yo, porque nunca a mí no me sucede nada, pero pego de la gente, ya salta, qué sé yo, sé, y acá a mí no. Nunca. Nunca. Mi gente aquel para venir, nunca. Entonces yo dije que él me atendió por mí, mi angelito. Hace 25 años que vivías acá, me dijiste. Sí, ¿Viniste de Santaní? de Santander. ¿Pues ya tenías tu terrenito acá? Y O? compramos, esa vez compramos para construir nuestra casa. Y el nicho estaba enfrente, pero ustedes lo trajeron acá por el No, cariño y que le está tenían. En la calle pues vino la, no sé, la municipalidad o qué, quién para lo que vino para echar. Entonces mi yerno hizo el nichito para mudar todas sus cositas. Y vos le llamaste a tu defensa en honor a él. Sí. Desde que llegaste acá. Tengo suerte por eso. Porque ahora, por ejemplo, la gente que no se vende nada y yo siempre tengo suerte. 25 años con el mismo nombre entonces. Sí, 25 años. Desde la localidad de 25 de diciembre, departamento de San Pedro, llegó a Luque para instalarse con su familia y unos años después del asesinato lo trasladó a las instalaciones de su despensa, a la cual le bautizó en honor a su ángel milagroso. Llegamos así al final de este episodio del secuestro y asesinato de Mario Luis Palmieri, con condena, sí, es cierto, pero uno de ellos fue absuelto. El que probablemente era el autor intelectual y sobre quien no solo recaía ese aspecto de haber planificado, sino que haber lesionado la confianza del papá de Mario Luis. Una circunstancia que la familia quizás no pudo haber perdonado y cicatrizado, también más allá de lo que implica la pérdida de dos integrantes de su familia, uno detrás de otro, en las circunstancias en que todo se sucedió. La casa hoy de los Palmieri encierra esa tristeza desde muy lejos.